Todo aquel que cree que Jesús es el Cristo es nacido de Dios, y todo aquel que ama al que engendró, ama también al que ha sido engendrado por él. Señor, nos ponemos en tus manos para poder estudiar este último capítulo de esta carta. Te pedimos que sea de bendición para nuestra vida, Señor, y que podamos aprender y podamos poner en obra, Señor, lo que aquí leemos. Bendecimos tu nombre, Señor, y te agradecemos este tiempo para escudriñar tu palabra, porque es una bendición que podamos hacerlo. Te damos gracias y oramos en tu nombre, Jesús. Amén. Pues bueno, casi como una conclusión ya de este capítulo 5, ¿con qué creen que empieza el apóstol? Con el amor. Y lo vuelve a asemejar al que cree, ¿no? Todo aquel que cree que Jesús es el Cristo es nacido de Dios. Y entendamos que el creer va más allá de el mencionar o decir. Creo que hemos avanzado, hemos entendido hoy que el creer en Jesucristo es más que una oración repetida, por decirlo de alguna forma, ¿no? Creo que todos nosotros los que estamos aquí hemos tenido la bendición de ir avanzando en el Evangelio y comprendiendo que quizá en nuestro primer acercamiento no es que en verdad considerábamos en nuestra mente quién era Jesucristo para nuestras vidas, ¿no? Al paso del tiempo nos hemos dado cuenta que en verdad ha habido un avance en nuestro pensamiento. Yo les he dicho muchas veces y creo que cada que pueda se los repetiré, a lo mejor tendría que volverme a bautizar, ¿no? Porque había crecido, era el hijo del pastor, así que escuchaba las clases de mi mamá en su momento, de la hermana Eli, que ni se acuerda que fue mi maestra. Escuchaba las clases. Así que acercamiento con Dios tenía, ¿sí? Pero al paso de los años, al confrontarnos el Señor en verdad con nuestra vida, entendemos cuán indignos somos de ser sus hijos. Y cuando entendemos eso, entonces es como estamos abriendo los ojos, ¿no? Empezamos a ver los colores, empezamos a entender cómo son las cosas. Así que bueno, todo aquel que cree que Jesús es el Cristo es nacido de Dios. No es una idea lejana a lo que por supuesto Juan escribe en el Evangelio en el capítulo 3, ¿no? Es sin duda algo que se ha afirmado en su mente y en su corazón y que ahora repite porque cree que es oportuno. Para el contexto que muchas veces hemos repetido, este hombre debe dejar claro por la ayuda de Dios, por la inspiración de Dios, que lo más importante es creer que Jesucristo es el Hijo de Dios y que a través de Él hemos encontrado salvación, que a través de Él hemos nacido de nuevo cuando creemos en Él y entonces somos sus hijos. Pero entra en una aseveración que ha venido diciendo por los primeros 4 capítulos. Ya es nacido de Dios, dice, pero dice, y todo aquel que ama, es una I. Las conjunciones son muy importantes, ¿eh? La Y es una cosa y otra, ¿sí? La O es una cosa u otra, no es lo mismo, ¿sí? No es lo mismo, en la escuela cuando yo enseño Excel utilizamos las conjunciones para hacer algunas programaciones de fórmulas y yo les explico esta parte, ¿no? A ver, no es lo mismo que te guste un niño que sea guapo o inteligente a que te guste uno que sea inteligente y guapo. O sea, puede ser muy guapo pero muy tonto, ¿no? Estoy diciendo una u otra, ¿sí? Bueno, no es lo mismo decir que es una y otra a que sea una u otra, ¿sí? Entonces la conjunción es y. O sea, el que dice que es nacido de Dios y todo aquel que ama, ¿sí?
todo aquel que ama al que engendró, es decir, a Dios, ama también al que ha sido engendrado por él. A ver, si decimos que cuando creemos somos hijos de Dios a través de la sangre de Jesucristo, entonces debemos entender que todo aquel que ha creído es hijo de Dios. Así que no podemos decir que amamos al Padre, al que engendra, y no podemos decir que no amamos a quienes ha engendrado, es decir, a todos nuestros hermanos. ¿Sí? Y esto es muy importante porque, miren, las iglesias que son pentecosteses nombran las lenguas como la evidencia de haber sido lleno del Espíritu Santo. Y esto lo hacen porque en la Escritura, en el libro de los Hechos, en las ocasiones que dice que los hombres creyeron y que vino el Espíritu sobre ellos, dice que hablaron en lenguas. Por eso enseñan que la evidencia de que ha sido uno lleno del Espíritu Santo, bueno, es que inmediatamente después dice que hablaron lenguas. Bueno, la evidencia de que somos nacidos de nuevo y de que somos hijos de Dios, y nos lo ha escrito en 4 capítulos completos, es el amor que se refleja en nuestra vida. Y en este versículo es muy significativo por lo siguiente. A ver, yo siempre les he dicho que entre David y yo nos aventamos un tiro a ver quién era la oveja negra de la familia, ¿no? Quique hay más o menos, pero se salva. No, pero Davicho y yo ciertamente nos ganaríamos el título, ¿no? Y cuando yo digo esto, por más que de repente se oye chistoso, trato de evidenciar mi vergüenza por serlo. ¿Ustedes creen que si a mí alguien llega y me cuenta su pecado, mi reacción será señalarle? Tengo muchos defectos, pero ese no. Y la única manera en que yo he podido ser así es porque me conozco y porque sé cómo Dios ha tomado mi vida y sé cómo Dios en mi vida actuó sin juicio y lo hizo con amor y misericordia. Así nací de nuevo, encontrándome con un Dios misericordioso. ¿Qué Dios es el que yo puedo predicar? El que yo conozco. Por eso es que trato de actuar con misericordia y con amor, porque Él así fue para mí. A lo que voy es que tenemos que reconocer quiénes somos nosotros. Si reconocemos quiénes somos nosotros y cómo Dios nos llamó a todos nosotros, entonces a nuestros hermanos podemos medirlos con la misma vara que a nosotros mismos nos hemos medido, en misericordia y en amor. Por eso es la evidencia del amor. El que ha conocido a Dios, quien ha dado su vida en misericordia, quien en verdad lo ha conocido así, no puede ser para sus hermanos de una manera distinta. No puede ser misericordioso el que no ha entendido que ha sido llamado en misericordia. Así que todo aquel que cree que Jesús es el Cristo es nacido de Dios, y aparte de que es nacido de Dios, ama al que engendró y también ama al que ha sido engendrado por Él. Así como Dios nos ha amado y que hoy sentimos ser sus hijos, nosotros debemos amar a nuestros hermanos de esa misma manera. En esto conocemos que amamos a los hijos de Dios cuando amamos a Dios y guardamos sus mandamientos. A ver, el que es nacido de nuevo evidencia que es nacido de nuevo por su amor. Pero el que dice que ama también es evidenciado porque sigue los mandamientos del Señor. Es decir, son 3 cosas que se unen y que no están separadas: creer, amar y obedecer los mandamientos del Señor. ¿Sí?
cuando el Señor está cerca, ¿no? Y le preguntan, o más bien Él dice, un nuevo mandamiento os doy, que os améis los unos a los otros, ¿no? Y no es una nueva enseñanza, es que los mandamientos se cumplen en amor. Analicen los mandamientos que hay y van a ver que todos están sometidos por el amor. Así que bueno, si decimos que hemos nacido de nuevo, somos engendrados por Dios y debemos amar a todos los que son engendrados por Dios. La evidencia de que les amamos y de que amamos a Dios es cuando cumplimos sus mandamientos. En ningún punto aquí dice que es necesario cumplir los mandamientos para ser salvos, ¿eh? En ninguno. Lo que está diciendo es que es evidencia de que Dios ha entrado a nuestra vida. ¿Sí? Así es. Y fíjense, cuando nosotros tenemos alumnos en la escuela y nosotros vemos actitudes de ellos, seguramente cuando sus papás vienen entendemos por qué las actitudes de ellos. O sea, nuestros hijos reflejan quiénes somos como padres, porque es lo que les hemos enseñado, ¿no? Entonces, nosotros como hijos reflejamos quién es Dios en nuestra vida. Así que es más una evidencia, una muestra de que Dios está tomando nuestra vida que una ordenanza seguida para encontrar salvación. No es así. Versículo 3. Pues este es el amor de Dios, que guardemos sus mandamientos, y sus mandamientos no son gravosos. Y no es que no cueste seguir los mandamientos del Señor, claro que cuesta. Pero ¿por qué no son gravosos? Porque en su mayoría no dependen de nosotros. Una persona que no busque a Dios difícilmente puede seguir sus mandamientos. Una persona que busca y se acerca cada vez más a Dios, Dios pone en nosotros tanto el querer como el hacer. Así que empezamos a mostrar evidencia de ello, ¿sí? Todo lo que es nacido de Dios vence al mundo, y esta es la victoria que ha vencido al mundo, nuestra fe. La fe siempre está firme. Esa es la que ha vencido al mundo, no solamente en cuanto a la salvación, también la fe nos lleva a vencer al mundo en cuanto a nuestra relación con los demás. ¿Quién es el que vence al mundo? Sino el que cree que Jesús es el Hijo de Dios, ¿sí? Entonces la única manera de que nuestra fe sea evidente es entender que a través de nuestra fe Dios obra para hacer evidencia de que somos vencedores en ello. Y somos vencedores en todo, hermanos. A veces creemos que esta parte tiene que ver con los alcances que cada uno de nosotros puede tener, o logros que cada uno puede tener en su vida, pues a lo mejor profesional, en su vida. No. Nosotros vencemos a nosotros mismos cuando podemos evidenciar el amor de Dios en nuestra vida. Porque vencemos el orgullo, porque vencemos las faltas de otros, ¿no? El amor cubre multitud de faltas. El amor cubre multitud de faltas. ¿Sí? O sea, es de este lado. No es que aquella persona va a dejar de tener faltas, no, es porque lo amo o porque la amo que cubrirá la multitud de todas sus faltas y que el amor será más profundo. Así que bueno, en esta parte el apóstol termina de hablar del amor, del cual hemos estado estudiando los últimos capítulos. Y entramos a una parte en la Biblia que puede llegar a ser controversial si no conocemos de ella. Una de las doctrinas, una de las enseñanzas en la iglesia cristiana es la Trinidad. Y la Trinidad nos dice que Dios Padre, Dios Hijo y Dios Espíritu Santo son uno solo, pero a la vez son tres personas distintas en uno. Ya escuchábamos dentro de la escuela dominical en algunos días anteriores, o dentro de la escuela, bueno, más bien las clases de la historia de la iglesia, que bueno, algunos enseñaban que Dios era uno solo y que depende la necesidad se comportaba o como Padre o como Hijo o como Espíritu Santo, ¿no? Pero esto no es lo que la Biblia nos enseña. La Biblia nos enseña
que Dios Padre, Hijo y Espíritu Santo son un solo Dios con tres personalidades distintas. Y ahorita entraremos en un versículo que es lo controversial. Este es Jesucristo que vino mediante agua y sangre. Hermanos, los dos actos significativos en la vida del creyente son dos. El que haya creído y haya decidido bautizarse es el agua, y el ser perdonado de sus pecados a través de la sangre de Jesucristo. ¿Sí? El agua y la sangre. En el Señor Jesucristo hay dos momentos de suma importancia y relevancia para la vida del creyente. El primero de ellos es cuando el Señor Jesucristo va a iniciar su ministerio después de estar tentado por Satanás. Dice que viene para que Juan el Bautista lo bautice. Entonces Juan, al predicar sobre él, le dice: no, tú tienes que bautizarme a mí. Pero él le dice: esto conviene que así sea. Y dice la Escritura que cuando es bautizado, viene el Espíritu Santo en forma de paloma y una voz desde el cielo que dice: este es mi Hijo amado en el cual tengo complacencia. Entonces dice: este es Jesucristo que vino mediante agua, mediante el bautismo, y que en ese bautismo fue confirmado no solamente por Dios Padre, sino por el Espíritu Santo, confirmado para los que veían. Era una confirmación de que este era el Hijo de Dios. Y al ser el Hijo de Dios hablamos y decimos que Él era Dios. ¿Sí? Y sangre, por supuesto, la sangre derramada en la cruz, la sangre del Cordero inmolado que fue derramada por el perdón de pecados. No mediante agua solamente, sino mediante agua y sangre. Y el Espíritu es el que da testimonio, porque el Espíritu es la verdad. Hablando del Espíritu Santo, ¿no? Un testimonio es aseverar con palabra fiel que lo que una persona está diciendo es, o aseverar que una persona es quien dice ser. Entonces, cuando el Espíritu Santo reposa sobre el Señor Jesucristo y Dios desde los cielos habla y dice: este es mi Hijo amado, están dando testimonio de que Jesucristo es el Hijo de Dios. Están siendo los testigos. A veces cuando damos testimonio en las iglesias, tomamos poco en cuenta que el testimonio es hablar de Dios. O sea, no es hablar de lo que me pasó en toda la semana, ¿no? No, es para glorificar a Dios, es para decir quién es Dios, cómo se presentó Dios en mi vida. ¿Sí? Hace ratito que escuchaba a David, Dios se manifestó como el sanador y se manifestó como el soberano. ¿En qué se manifestó como el soberano? Porque uno murió y otro no. Eso es soberanía. ¿Sí? Así era. Y sí, ciertamente vimos muy mal a David, ciertamente le vimos partir sin saber si regresaría, pero aún en todo Dios nos permitió tener la confianza y la certeza de que todo está en sus manos. Y él decía en la respuesta de mi mamá: pues si no te vemos aquí, pues te vemos allá, ¿no? Y es así de simple. Esa es la fe. Cuando mi papá murió también en esa fecha, Samuel, el hijo de Dulce, lo quería mucho. Mucho, era muy pegado a él. Y solamente pudo decir: bueno, pues ya está con el Señor. Ese niño tenía para ese entonces, estamos hablando de 5 años ya casi, pues a lo mejor tendría 6 años, 7, ¿no? Y es una confesión de fe enseñada por sus padres, por supuesto. Pero ese es un testimonial de salvación, testimonial de soberanía. Así que bueno, el Padre y el Espíritu Santo estaban dando testimonio de quién era Jesucristo, el Hijo de Dios. Por eso este versículo dice así: y el Espíritu es el que da testimonio, porque el Espíritu es la verdad. Y este versículo 7, el que leeremos, es el que es controversial por lo siguiente.
Porque tres son los que dan testimonio en el cielo: el Padre, el Verbo y el Espíritu Santo, y estos tres son uno. Creo que este versículo es muy fácil de entender, pero tiene un problema. Y ese problema es que ese versículo no se encuentra en los escritos anteriores a los 800 años después de Cristo. Si ustedes recuerdan, la Vulgata Latina fue una traducción que se hizo de directamente del hebreo al griego, y que contemplaba el Antiguo Testamento y el Nuevo Testamento. Bueno, en esa redacción este versículo no se encuentra. Bueno, ¿y entonces nuestra Biblia está equivocada? Pues no. Al final de cuentas, si yo leo este versículo, me hace entender que es la Trinidad. Lo vuelvo a leer. Porque tres son los que dan testimonio en el cielo: el Padre, el Verbo y el Espíritu Santo, y estos tres son uno. ¿Por qué vale la pena hacer la aclaración? Porque no escondemos nada. Los testigos utilizan este versículo para decir: es que este versículo se lo pusieron, ¿sí? Y aquí es donde se habla de la Trinidad, la cual no existe porque no estaba en las traducciones ni en ninguno de los rollos antiguos. Y sí, en eso tienen razón. En lo que no tienen razón es que es un versículo que ni contradice todo lo que dice la Biblia, y que si nosotros vamos a otras citas bíblicas podemos encontrar la Trinidad. Les acabo de decir una: cuando el Señor Jesucristo está siendo bautizado, está presente Dios Padre y está presente el Espíritu Santo. ¿Sí? Esa es una. Sí, alguien lo puso como haciendo esa aclaración, pero al no estar en los originales, pues ha generado controversia en decir: pues es que lo pusieron y por eso no. Si queremos alguna vez hablar de la Trinidad, pues si hablamos de quizá ese sea el argumento, que lo dudo. Lo dudo porque pues ciertamente se necesita estudiar para poder saber, ¿no? Entonces es importante, y por eso también se los digo, porque si el argumento es: este versículo lo añadieron, bueno, pero ¿qué me dices de no? No, porque es precisamente eso. O sea, las nuevas versiones buscan esa parte, ¿no? Pero insisto, lo que dice en este versículo no contradice nada absolutamente lo que la Biblia nos enseña, ¿no? Encontramos al Señor Jesucristo presente en el Antiguo Testamento, ¿sí? Encontramos al Espíritu Santo en el Antiguo, en el Nuevo Testamento, por supuesto, a Dios Padre, pues por supuesto, ¿no? Si leemos Apocalipsis en el capítulo 4 y 5, nos encontramos una vez más con la presencia de Dios Padre, una vez más con el Espíritu, cuando dice, y estos eran los 7 Espíritus de Dios, hablando de la perfección del Espíritu Santo, y encontramos, dice, a un cordero que estaba ahí en pie, como inmolado, dice la Escritura, ¿no? Nos encontramos al Señor Jesucristo en los evangelios diciendo, pues el Padre y yo, o sea, si tú has estado conmigo, entonces conoces al Padre, porque el Padre y yo uno somos, ¿sí? Nos encontramos a Jesucristo hablar del Espíritu Santo diciendo, bueno, les conviene que yo me vaya, porque entonces mi Dios enviará a otro consolador. Entonces, ¿por qué vale la pena insistir en esto? Bueno, porque no podemos desconocer estas cosas, porque esto no afecta nuestra fe, porque la Biblia está llena de referencias que nos hacen entender la Trinidad, o más bien saber de la Trinidad, porque como decía Adi la semana pasada, a veces hay cosas que no se pueden explicar y que en algún momento Dios nos ha de revelar, ¿no? Nosotros entendemos que Dios Padre, Dios Hijo y Dios Espíritu Santo son uno solo, representado en esas 3 personas que la Biblia nos enseña. Así que bueno, esta es la parte que les decía, de alguna manera es un poco controversial, pero que no afecta en nada nuestra fe. Versículo 8, y 3 son los que dan testimonio en la tierra: el espíritu, el agua y la sangre, y estos 3 concuerdan. Si recibimos el testimonio de los hombres, mayor es el testimonio de Dios. Es decir, si nosotros como apóstoles, como enviados, les hemos predicado y les hemos dado testimonio de lo que hemos visto,
mayor es el testimonio de Dios diciendo que Jesucristo es su Hijo. Mayor es el testimonio del Espíritu Santo reposando sobre el Señor. Mayor es el testimonio de nuestro Dios diciendo, este es mi Hijo amado. ¿Sí? Si recibimos el testimonio de los hombres, mayor es el testimonio de Dios, porque este es el testimonio con que Dios ha testificado acerca de su Hijo. El que cree en el Hijo de Dios tiene el testimonio en sí mismo. El que no cree a Dios le ha hecho mentiroso, porque no ha creído en el testimonio que Dios ha dado acerca de su Hijo. Es decir, cuando alguien dice, no, pues es que Dios no existe, bueno, al que está siendo mentiroso es a Dios, porque Dios, quien puede testificar quién es su Hijo, lo hizo, evidenció que el Señor Jesucristo era su Hijo. ¿Sí? Así que bueno, esto tiene que ver con el creer en el Señor Jesucristo como Dios. Y por supuesto que debemos recordar la semana anterior cuando hablábamos de que el que cree en el Hijo, que el Hijo vino de carne, ¿no? Versículo 2 del capítulo 4. En esto conoced el Espíritu de Dios, todo espíritu que confiesa que Jesucristo ha venido en carne es de Dios, y todo espíritu que no confiesa que Jesucristo ha venido en carne no es de Dios, y este es el espíritu del anticristo, el cual vosotros habéis oído que viene y que ahora ya está en el mundo. ¿Sí? Así que bueno, la confesión de fe en la que afirmamos que Jesucristo es nuestro Señor ha sido revelada por el mismo Dios, dando testimonio de que así es, hablando del Dios Padre y de Dios Espíritu Santo. Versículo 13, estas cosas os he escrito a vosotros que creéis en el nombre del Hijo de Dios, para que sepáis que tenéis vida eterna y para que creáis en el nombre del Hijo de Dios. A ver, ¿cuál es el motivo de que Juan está escribiendo? A ver, es importante entender algo. Le está escribiendo a una iglesia que está siendo enseñada de una mala manera. O sea, no le está hablando a los que están en la calle. Les está hablando a personas que están dentro de la iglesia y que dentro de la iglesia en ocasiones recibían una enseñanza inoportuna. Hoy no es así. Hoy pues los pastores tenemos la obligación de que si algún hermano ha de venir a predicar, tenga una buena enseñanza. Ese es el cuidado que nosotros como pastores debemos tener de ustedes. En ocasiones no pasará así, en ocasiones por ejemplo, yo he escuchado a alguien predicar muchas veces y a lo mejor no encontré nada que no fuese malo doctrinalmente y por eso me animé a invitarlo, ¿no? Y lo invito y ese día se deschaveta y predica otras cosas que no deben ser. Mi obligación es que posteriormente yo pueda hablar con ustedes y que la enseñanza que haya dado sea confrontada con la iglesia, ¿sí? Con la Biblia, perdón. Eso es mi obligación. Pero para esos tiempos cualquiera podía llegar y enseñar. Si nosotros nos acordamos de los viajes de Pablo cuando llegaba a las sinagogas, pues era un forastero más y llegaba y enseñaba, ¿sí? Bueno, cualquiera podría venir y enseñar. Y entonces lo que Juan está escribiendo es para que esta iglesia sea confirmada en la fe. Estas cosas os he escrito a vosotros que creéis en el nombre del Hijo de Dios. Es decir, le está hablando a creyentes. ¿Pero para qué? Para que sepáis que tenéis vida eterna y para que creáis en el nombre del Hijo de Dios, para afirmar la fe. Para afirmar que sus creencias han de darles vida eterna. Para eso les está escribiendo. Y esta es la confianza que tenemos en Él, que si pedimos alguna cosa conforme a su voluntad, Él nos oye. Van dos cosas. La primera es afirmar la fe para saber que tenemos vida eterna. La segunda es para que tengamos la confianza que si pedimos alguna cosa conforme a su voluntad, Él nos oye. ¿Han tenido peticiones de muchos años?
Si las han tenido, ¿no se les contrapone este versículo? Esta es la confianza que tenemos en Él, que si pedimos alguna cosa conforme a su voluntad, Él nos oye. A veces tenemos peticiones de mucho tiempo y son peticiones que estamos esperando que Dios haga en nuestra vida. Pero primero que nada, no es varita mágica. Segundo que nada, aquí no vendemos oraciones, ni agua bendita, no. Aquí oramos al Señor pidiendo su voluntad, y a veces la voluntad de Dios es que la persona viva o muera. ¿Sí? Pero también es respuesta. Entonces, ¿en qué conviene que pidamos su voluntad? Porque dice la Biblia que su voluntad es buena, agradable y perfecta. Que no la entendamos, eso es otra situación. Cuando hablamos de Job, ¿no? Y vemos que perdió su casa, que perdió animales, que perdió a sus hijos, que perdió a su esposa. Y nos encontramos con que Job, después de ser agobiado por los cercanos, se atreve a increpar al Señor. Y que el Señor se presenta delante de él y dice: ¿y quién es este que se atreve a contender con el sabio? No sé si les he contado, pero tengo un amigo que lee mucho, y dentro de algunas cosas que leyó, él me decía esto, hablando de Job, decía: pues no nos hallemos peor que Job, ¿no? Sin nuestros hijos, sin nuestros animales, pero aparte sin Dios. ¿Sí se puede estar peor que Job? Estar sin Dios, aparte de todo lo que perdió, es una mayor pérdida. Así que bueno, el Señor se presenta delante de Job. Así que Job, la única respuesta que tiene es: Señor, perdóname, ¿no? Pondré mi mano para no hablar más. A veces vale la pena, muérdase la lengua. Es muy poco sensato que nosotros increpemos al Señor de esta manera. Es válido tener dudas. Ayer que Dios me permitió predicar, cuando bajé de hacerlo, me acerqué a la mamá de esta muchacha, una muchacha de 23 años, y le decía: no busques respuestas a todas las dudas que crees tener. La respuesta más grande es que el Señor ha tomado a tu hija para sí. Nadie podemos dar una respuesta diferente, hermanos. ¿Qué se le puede decir a una mujer que está perdiendo a su hija muy joven, inesperadamente? Estaba platicando con Naye también y en la pérdida de su pequeño de una semana, y ella me recordaba la vez que mi papá fue con ella. ¿Qué más se le puede decir a una persona sino que la soberanía de Dios está presente y que su voluntad es perfecta? No hay más respuestas. Y podemos decir: ¿por qué? Es que era muy joven, es que no pudimos haber hecho algo. No. En ocasiones no hay respuestas. Pero cuando Dios dice: yo tengo el control, debemos confiar en que así es. Así que si usted tiene una petición delante del Señor y ha sido constante, cambie su oración y dígale: Señor, pero que sea conforme a tu voluntad. Dios responde. Podrán pasar años para ver esa respuesta quizá, pero Dios responde. Y cuando pedimos su voluntad, estamos siendo lo más sabios posibles al orar delante de Él. Así que dice, y esta es la confianza que tenemos en Él, que si pedimos alguna cosa conforme a su voluntad, Él nos oye. Y si sabemos que Él nos oye en cualquiera cosa que pidamos, sabemos que tenemos las peticiones que le hayamos hecho.
Esto es importante en nuestra dirección diaria, ¿eh? A veces pedimos al Señor, ¿no? Señor, dame sabiduría para saber elegir, ¿no? Bueno, tengamos confianza en algo. Cuando nosotros en verdad estamos pidiendo al Señor y las cosas van tomando un rumbo, confiemos que el Señor es el que está permitiendo que ese rumbo es el que está siendo correcto para nuestra vida. Es que ¿cómo sé que esto es lo que el Señor? Bueno, si de veras estás confiando en el Señor y le estás pidiendo conforme a tu voluntad y de verdad estás sometiendo tu voluntad a la suya, entonces confía en que así es. Ya que si nosotros elaboramos todo para que sea de una u otra forma, bueno, no tiene nada que ver, ¿no? Si alguno viere a su hermano cometer pecado que no sea de muerte, pedirá y Dios le dará vida. Esto es para los que cometen pecado que no sea de muerte. Hay pecado de muerte por el cual yo no digo que se pida. Hay una controversia en estos comentarios porque difícil es de alguna manera querer interpretar toda la palabra, ¿eh? Hay veces que no tenemos la sabiduría para poder hacerlo, más bien nunca tenemos la sabiduría para poder interpretarlo. Dios nos inspira para poder hacerlo, pero cuando se habla de este pecado no se refiere a la magnitud del pecado. Es decir, ay Señor, pues ni modo que yo que nomás soy mentiroso me vas a condenar con aquel que es asesino. Pues es que es nuestro pensamiento, ¿no? Tan es así que juzgamos peor a los que son asesinos, a los que son violadores, a los que... ¿Es así? Si a usted le preguntaran, ¿dejarías a este hombre salir en libertad? Es que, pues asesinó a su mujer, pero es que su mujer lo engañaba. Bueno, pues es asesino, ¿no? No, mejor deja a este, pues este nomás es mentiroso, pues este nomás se robó unos chicles, ¿no? O se robó 5,000 pesos. Bueno, la ley sí juzga de acuerdo al delito, ¿no? Pero esto debemos tenerlo bien claro. El pecado delante de Dios es pecado. Y nuestro pecado, por más que creamos, y lo digo así, que nosotros creamos que nuestro pecado es muy light, es muy livianito, nos sigue colocando separados de Dios. Ese es el punto, que nuestro pecado nos ha separado de la gloria de Dios. Y que el Señor Jesucristo, al morir por ese pecado, nos está dando la oportunidad de que al creer que Él llevó ese pecado, podemos entonces nosotros tener acceso al Padre. ¿Sí? Entonces, no puede hablar aquí de magnitudes. Entonces, ¿cuál es el pecado de muerte? El pecado de muerte es la incredulidad. El pecado de muerte es la idolatría. Y entonces dice aquí que Él no pide que nosotros pidamos por eso, ¿no? O sea, yo no puedo decir, Señor, mira, mi mamá, yo sé, Señor, que tiene a su virgencita, yo sé, Señor, que ella pues le reza, yo sé, Señor, pero perdónala. No. ¿Por qué? Porque el que hace esto es incrédulo del Señor Jesús. Por más que también le tengan ahí un altar, ¿no? En una cruz. Debemos comprender que el creer en Jesucristo es creer en Dios, y creer en Dios nos lleva a cubrir su mandamiento, y su mandamiento dice que no debemos adorar a nada que no sea Dios. Si de sí mismo dice, ¿no? Que tampoco de Él hagan algo con sus manos para adorarle. En el Éxodo lo dice. Entonces, repito estos versículos ahora bajo esta explicación. Si alguno viere a su hermano cometer pecado que no sea de muerte, pedirá. Yo puedo pedir por mi hermano que es ladrón. Yo puedo pedir que Dios le perdone, que Dios le visite, que Dios le lleve a la salvación, que Dios le perdone. Y Dios le dará vida. Esto es para los que cometen pecado que no sea de muerte, que no sea de incredulidad. Si una persona no cree, por más que nosotros oremos por él, no va a creer. Es así. Tan es así que el apóstol Pablo escribe y dice: ya quisiera yo hacerme anatema para que todos ustedes
hablándole a sus hermanos los judíos, ¿no? Pero no. A veces quisiéramos nosotros estar equivocados para todos a quienes amamos puedan tener salvación. A veces quisiéramos ser nosotros los que estamos en el error para que todos puedan salvar su vida. Pero dice aquí, hay pecado de muerte por el cual yo no digo que se pida. El que cree en mí, aunque esté muerto, vivirá. El que cree. Por eso dejaremos de orar por todos, ¿no? Oremos para que Dios visite sus vidas, para que Dios abra sus ojos, les dé entendimiento y puedan creer. Pero no podemos orar por salvación si ellos no creen. O sea, no es así, ¿no? Toda injusticia es pecado, pero hay pecado no de muerte, ¿sí? O sea, toda injusticia, ¿qué es lo justo? Bueno, lo que Dios nos manda y lo que Dios hace, lo que Dios nos enseña en sus mandamientos, eso es justicia. Toda injusticia es pecado, pero hay pecado no de muerte. Sabemos que todo aquel que ha nacido de Dios no practica el pecado, pues aquel que fue engendrado por Dios le guarda y el maligno no le toca. Hemos sido engendrados por Dios, bueno, y entonces ¿por qué seguimos pecando? O sea, aquí dice que todo aquel que ha nacido de Dios no practica el pecado. Yo les decía esto hace unas semanas. La práctica del pecado no es lo mismo que un pecado repentino. Sí, la práctica es el ejercicio, el hacerlo sin temor de Dios. Sí. Entonces, todos los que hemos nacido de Dios no tenemos no debemos tener esa inquietud de estar pecando de alguna manera diciendo, bueno, pues el Señor en su momento me va a salvar. Ese simple comentario y pensamiento nos está haciendo ver que quizá no hemos sido salvos. O sea, no podemos estar esperanzados a que antes de morir tengamos 5 minutos con el Señor para ponernos a cuentas. No, nosotros debemos buscar honrar el nombre de Dios. No debemos ser practicantes de ese pecado. Pues aquel que fue entregado por Dios le guarda y el maligno no le toca. Bueno, esto entendiendo, aún en el ejemplo de Job que hablábamos hace rato, el Señor puso un límite. Toca todo, pero su vida no la toques. ¿Sí? Así que bueno, hay una permisión de Dios, pero es una permisión que no sobrepasa, que Satanás puede de alguna manera afectarnos, pero hasta el límite que Dios haya puesto. Sabemos que somos de Dios y el mundo entero está bajo el maligno, pero sabemos que el Hijo de Dios ha venido y nos ha dado entendimiento para conocer al que es verdadero, y estamos en el verdadero, en su Hijo Jesucristo. Este es el verdadero Dios y la vida eterna. Hijitos, guardaos de los ídolos. Amén. Tengamos esta confianza. Nuestra vida está depositada en Dios. Ayer platicaba con mi esposa y le decía, nosotros no podemos dudar cada que una persona muere, porque nuestra firmeza está en Jesucristo. Nuestra esperanza de salvación y de fe está en Jesucristo, no en nosotros. Es que era una buena persona y no faltaba al templo y daba testimonio de fe, pues ni así. Nuestra respuesta debe ser, es que creyó en Jesucristo. Y eso, hermanos, es la garantía que tenemos de la vida eterna. Esa es nuestra garantía y nuestra certeza. Decía en Primera de Tesalonicenses, y con esto termino, esto os escribo, se los leo: tampoco queramos, hermanos, que ignoréis acerca de los que duermen, para que no os entristezcáis como los otros que no tienen esperanza. Nosotros sí tenemos esperanza, y esa esperanza es en Jesucristo nuestro Dios, Jesucristo, del cual fue por el Espíritu Santo dado testimonio
por Dios Padre dado testimonio de que Él era el Hijo de Dios. Así que dice Juan, esto os escribo para que tengáis la certeza de la vida eterna. Tengamos la certeza de la vida eterna en nuestra vida. Señor, te damos gracias porque nos has permitido concluir una carta más. Sin duda, Señor, el poder recapitular, el poder leer una vez más, traerá más firmeza a la enseñanza que tú has tenido para nuestras vidas. Señor, revélate de una manera especial, permite que tu Espíritu Santo hable a nuestro corazón y que la palabra que leemos sea firme en nuestro corazón. Te damos gracias porque podemos defender nuestra fe apoyados en la misma palabra de Dios. No necesitamos ir a comentarios, no necesitamos ir a ningún otro documento, a una predicación más. Tu palabra misma es la que afirma la certeza de nuestra salvación y te damos gracias por ello. Bendecimos tu nombre y te rogamos que Señor podamos hacer evidente que tú vives en nuestra vida, que podamos amar a nuestro prójimo, Señor, como a nosotros mismos, que podamos amarlos porque ellos también han sido engendrados por el Padre a través de la sangre de nuestro Señor Jesucristo. Te adoramos y amamos tu nombre, Señor. Oramos en el nombre de Jesús. Amén.